Ahí tuvo una discusión a través de cartas a los periódicos con Diego Rivera. Se hizo un libro sobre eso. Y entonces Siguero le decía a Rivera, es que tú eres un pintor de cuadrotes, no eres un pintor muralista. Y aquí se enojó. Esa vaca sagrada, que el jovencito le estuviera diciendo eso, bueno, se rabiaba, ¿no? Bueno, Siqueiro siguió con todo este plan, cada vez madurando más su concepción del mural. Cuando viene a San Miguel de Allende, planea cómo era, regresa al mural anterior al Renacimiento. Entonces, junta una serie de norteamericanos, veteranos de guerra, para que pinten aquí un mural. Y nos sucede algo que también pasa en Asís, en el Yote, cuando pintó sobre San Francisco. No había una iconografía de San Francisco, la tuvo que crear él la inventó, él inventó San Francisco. De Asís. A San Francisco de Asís. Lo mismo pasa aquí. De Allende no tenemos ningún registro de cómo era. De vista. De vista, o sea, no hay un retrato de él, ni siquiera del padre Hidalgo hay un retrato, ¿no? Que digamos así era. Entonces, se creó la iconografía después. Siqueiros aprovecha esto y dice, el mural debe de ser un trabajo de conjunto, lo debemos planear entre todos. Entonces los manda a investigar sobre Ignacio Allende, y así es como pero además dice, es que un mural tiene que ser cinético, tiene que ser para caminarlo, no un mural donde uno se pare la pared, como en un cuadro, no, uno tiene que caminarlo. Entonces, esa es la estética del maestro Siqueiros. Entonces, lo crea aquí en San Miguel de Allende. Entonces, cuando yo llego a hablar sobre el muralismo en los Estados Unidos, o sea, y la otra cosa es que la perspectiva es distinta, es decir, cuando yo planeo un mural, lo tengo que deformar. ¿Por qué? Porque la vista me lo ve en perspectiva. Entonces yo tengo que corregir, es decir, yo tengo que hacer las figuras mal hechas, abrirlas, para que cuando yo lo vea desde abajo, se vea perfecto. Entonces, llegué a hablar todos esos, pero la verdad es que casi todos eran muralistas y nadie tenía más que pintar, como decía Siqueiros, cuadrotes. Entonces, con los jóvenes tuve muy buena recepción, fueron muy abiertos, y también hicimos en un ángulo, les digo, es que nosotros tenemos que ir más allá donde el maestro Siqueiros dejó, porque Siqueiros había que eliminar los ángulos. Entonces le digo, tenemos que hacer una trampa visual. Y entonces los chicos pintaron un Atlante, pero el Atlante usted lo ve de frente, pero está en un ángulo. Entonces está deformada la perspectiva de tal manera que usted cuando ve el Atlante de Tula, usted lo ve de frente, no sabe que está en un ángulo. Entonces, bueno, los chicos estuvieron felices en todos estos cursos, pero lo más importante es que Lupe los rescató de la mala vida para meterlos, les consiguió becas y ellos graduaron. Entonces, ellos se llamaron los Tres Toltecas, eran 4, pero se dijeron los Tres Toltecas, como los Tres Mosqueteros, los Tres Toltecas. Oh, qué chingón. Y entonces, pues el trabajo de ella fue muy, muy interesante, y se lo digo a usted porque usted tiene el poder de hacer por gente que, decir, pues bajo la guía de un maestro, pintamos un mural, porque Lupe pues, era una gran maestra, además muy buena pintora, muy buena dibujante. Entonces ella en conjunto con los chicos planeaba el mural, pero desde un punto de vista del rescate social, de la proyección. Y bueno, estos chicos, pues digo, son arquitectos y uno es un artista que le va muy bien. Y llegaron sin documentos, hicieron la preparatoria, el bachillerato, y después hicieron el college
en esta universidad en Georgia, ¿se acuerda la universidad donde estudiaron? Savannah. En Savannah, Georgia. Savannah, Georgia, ahí estudiaron. Entonces, es decir, a mí me gustó mucho el proyecto y eso me valió a mí el trabajar, que yo no cobré un peso, ni $1 tampoco. Entonces, estuvimos Usted trabajando. participó en ese proyecto con los jóvenes. Por invitación de ella, ¿no? Por eso digo, la idea es de Lupe, no fue mía ni nada. Yo fui una persona que ella llamó y que me dijo, Fernando, necesitas un documento para que te pague. Le dije, a mí no me interesa cobrar. Y de todas maneras, siempre fueron generosos conmigo, con materiales de arte, invitaciones a comer. No recuerdo si pagaban el hotel, ya no me acuerdo, la verdad. Es decir, me compensaron, pero a mí la Cámara de Representantes en Washington me dio un reconocimiento por este proyecto, que quien se lo merecía era Lupe, no sé si se lo dieron también, pero digo, es que, bueno, yo no cobraba porque tampoco podía cobrar, o sea, no solamente, sí, yo dije, yo voy sin cobrar un peso, pero tampoco podía cobrar, ¿no? Porque era visa, legal, no era visa de trabajador, era visa de... No, yo iba como de turista, no dije voy a trabajar, no era una invitación a trabajar, pero yo tuve que estudiar el mural porque estas personas me platicaron cómo participaron en los proyectos del maestro Diego. Arturo García Bustos, pues yo digo, ¿dónde estuvo aquel mural de los lavaderos? ¿Dónde estaba la pulquería La Rosita que estaba en Coyoacán? Ambas cosas estaban en Coyoacán. Entonces, estas aventuras de estudiantes con una persona que se iba a convertir en muy importante más adelante, pues a uno lo marcan como joven y entonces yo digo, pues Siqueiros tenía razón, o sea, el maestro Rivera era un genio, pero pintó cuadrotes. Lo que no se levante de la tumba porque me vacía la pistola. Pero Siqueiros fue muy político, muy controversial y eso le evitó hacer más obra, igual que el maestro Rivera se convirtió en político y nos privó de que el Centro Rockefeller hoy no sea un palacio de arte como hubiese sido, ¿no? Aunque después hubiéramos ido a borrar a Marx, pero él tenía que haber negociado, bueno, él tenía, ¿verdad? Pero digamos, lo que tenemos y un reflejo de su genio es el quien haya pintado al fresco sabe que uno no ve la pincelada claramente hasta que seca. Bueno, Rina Lazo me platicó, ella está retratada en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Bien, lo fue a ver cuando él estaba pintando ahí en el hotel y le dijo el maestro Diego, ponte ahí. De ahí sacó el retrato de Rina y está en el mural, al fresco. Eso solamente lo puede hacer un genio. Entonces, eso era, Diego Rivera era, yo creo que en la historia de México es el mejor pintor que hemos tenido y vivieron un tiempo político que desafortunadamente en México el perfil del socialista es un perfil muy ingenuo, porque ¿cómo es posible que son amigos de Trotsky y se lamentan la muerte de Stalin, ¿no? El que asesinó a Trotsky? Entonces, ¿dónde? Pero bueno... la interna conflicción, ¿no? Sí, conflicto interno. Conflicto, sí. Entonces, pero bueno, es una época muy bonita, pero también hay algo muy importante. Los grandes promotores del arte mexicano
fueron norteamericanos. ¿Sí? Entonces también es importante decir que sin esos norteamericanos no hubiera habido la proyección que hubo posteriormente, incluida Frida, por cierto, se lo debemos mucho a Madonna, que es italoamericana, pero es de origen italiano. Hoy se dice, hoy tenemos una Frida inventada. También quiero decir una cosa, que los alumnos de Frida jamás dijeron Frida, siempre fue la maestra. Los de Diego sí decían Diego, pero los de Frida, los alumnos, los Fridos, jamás dijeron. Tuve la fortuna y además con Elena trabajaron Eliana Menacé, Fanny Rabel. De hecho, Fanny Rabel inauguró una de las galerías en Ciudad de México, escribió un texto sobre mí. Bueno, el otro alumno, Arturo García Bustos, y yo fui alumno también del Güero Estrada. Hay otro que se me olvida el nombre de él, que son los 5 Fridos, porque Elena Laborde algún día era la esposa del maestro Francisco Zúñiga. Me alegaba que a ella nunca la habían tomado en cuenta como una de las alumnas de Frida, pero es que ella nunca fue a Coyoacán a tomar clases con Frida. Entonces, bueno, pues a los Fridos se les llamó un poco por burla de que iban con Frida. Los seguidores de Frida. Sí, entonces, pues bueno, Elena Laborde vive hasta ahora, no sé, Eliana Menacé, porque de los demás pues estuvimos al pendiente y bueno, supimos cuando desafortunadamente desaparecieron. Pero, por ejemplo, esto de que Frida, una gran cocinera, no. Cuando se casaron, después del divorcio con Lupe Marín iba a cocinarle a los dos. Yo decía, no quiero que tú me lo vayas a matar, no sabes cocinar. Tenía 19 años Frida, entonces... No, morrito de tiro. Sí, entonces, bueno, pero qué carácter tenía Frida, que se quedó con el genio que iba ella a molestar, porque ella lo conoce en el Anfiteatro Bolívar, cuando está haciendo... ¿Es una botellita de agua? ¿Gusta agua? Sí, gracias. Entonces, bueno, es una época hermosa de la historia de nuestro país, de gente generosa dentro de los Estados Unidos e interesada en el arte. Entonces, ¿de qué modo los norteamericanos apoyaron para que se hiciera ese arte de los murales? Financiaron y O sea, no inspiración por artistas, pero más bien apoyo financiero. Los financiaron y además los difundieron. ¿No? Okay. Sí, con publicaciones que hasta hoy son publicaciones de tesoros verdaderamente que hablan sobre nuestra cultura. Y así nacieron los 3 gran muralistas que influyeron el mundo. Sí, de hecho, le quiero decir una cosa. El mismo Orozco, ahí están las cartas. Vivía en un departamento de Nueva York y la mujer escribiéndole que le mandara dinero y ya decía estar durmiendo con la gringa y ya ni se acuerda de mí, ¿no? Entonces, que además Orozco por eso no fue tan... Orozco para mi gusto el artista más contemporáneo, más formalmente, más serio, vamos a decir, formalmente. Porque Diego en su época cubista, el pleito con Picasso es un problema de celos. Rivera metía realismo en sus cuadros cubistas
y Siqueiros, y Picasso copió eso. Y entonces llega Rivera un día al estudio. Acabo de venir de España y fui al Museo de Picasso, pero ya estaban llenos, no alcancé a entrar, pero sí compré este librito. Ah, muy bien. Bueno, entonces Diego le dice, ¿y ese cuadro? Y entonces Picasso, sintiéndose culpable, dice, sí, lo pinté hace tiempo, ese es un cuadro viejo. Y Rivera, ahí fue el pleito. Pasa el dedo en el árbol y lo mancha, o sea, para demostrarle que era fresco. O sea, lo estaba copiando a él. De ahí es que Picasso ya no lo quiso volver a ver. Entonces, estamos hablando de que no podemos decir uno más grande que el otro, pero bueno, esto de Orozco, que era un gran artista, formalmente muy actual, sin ser del tamaño de Diego quizás, pero también interviene la vida personal de cada uno de los artistas. Orozco tenía problemas de mandilón, entonces no la tomó tan en serio. Y hay artistas también que no usaban pistola. Esto era un pecado. Porque no entendían como un intelectual no pudiera traer una pistola. Entonces es otro tiempo. Era un tiempo de mucho conflicto social o civil, ¿verdad? Sí. Tiempo de muchos movimientos. Pero además prueba de machismo. O sea, que ese era otro problema de Tamayo. Tamayo no usaba pistola y era mandilón también. Entonces... pero Siqueiros y Diego sí. Sí, los dos. De Diego hasta la fecha en su museo está su pistola. ¿Dónde está su museo Está en su estudio, que está, ¿cómo se llama esta colonia donde está este restaurante San Angelín? En San Angelín. ¿San Angelín? En San Angelín. Al sur de la Ciudad de México. Cerca de San Ángel, Coyoacán. Del museo. Tengo que ir a visitar. Porque nomás he ido a la Casa Azul. Pues está la Casa Azul es donde vivió. ¿Cerca de ahí? Sí. Frida. Sí, ahí está cerca. Pero este estudio se los hizo Juan O'Gorman, un gran arquitecto y pintor mexicano, en un estilo brutalista. Estaba en aquel entonces fuera de la Ciudad de México, incluso tenía uno que cruzar un río para llegar a donde estaban. Ahora es una avenida, la Avenida Revolución. Ay, pues ese es el río que va por abajo, ¿verdad? Exacto. Sí. He pasado por ahí, me han platicado, mira aquí, ¿qué es eso? Bueno, hay varios ríos, por eso se va de México, porque el río Churubusco, que sí es grande, ese yo lo conocí todavía abierto. Ahí es donde murió Trotsky, donde vivió, cerca de donde era el Museo de Frida. En la parte de atrás está el Museo de Trotsky, y ahí digamos que su casa veía hacia un cerrito, bueno, está el río, pero el río no se veía porque estaba protegido para que no se fuera a desbordar. Entonces, pues ahí vivió en sus últimos días, y ahí murió. Ahí escribió muchos artículos. Su gran obra ya la había escrito en Europa. Cuando llegó aquí ya era un gran intelectual, ¿no? El Trotsky. Sí, no escribió, que yo sepa, no escribió ninguna obra, porque la era de la Revolución Permanente ya la había escrito él antes, ¿no? No ha sido una obra famosa. No soy especialista en Trotsky, pero sí la leí porque había que leerla. Yo digamos que soy de un tiempo en que todas esas ideas están muy frescas y están muy vigentes, ¿no? Se están discutiendo, se está viendo los nuevos artistas, el grupo Nueva Presencia. Está la influencia de la CIA en el arte mexicano, que es otra de las cosas, ¿no? En todo el arte mexicano y latinoamericano, con los grandes críticos que van a apoyar un arte menos
insurgente, vamos a decir. Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Y ahí eso impacta al artista, ¿no? Porque también el artista quiere vender o quiere ser más popular o... Sí, y se va a crear un fenómeno que se crea con los muralistas, que es el fenómeno de las galerías, de las galerías comerciales. Entonces los artistas empiezan a tener la posibilidad de vivir de su trabajo. Los grandes artistas, por ejemplo, como Francisco Goitia, no vivieron de las galerías, ni siquiera fueron aceptados no tenía galería el maestro Francisco Goitia. Entonces yo lo conocí a él, yo estuve en su casa, era un niño yo, pero mi papá fue amigo de todos ellos y me llevó a los lugares donde el novio de Tina Modotti, Julio Antonio Mella, donde lo asesinaron. Papá me platicó eso, es que él venía a la orilla. Entonces, o sea, cuando da la vuelta, Tina viene del lado de la banqueta, y entonces Julio Antonio Mella la pasa a este lado, entonces por eso le echaban la culpa a ella, aunque sea, qué casualidad que se cambiaron de sitio. Entonces todas esas discusiones, Diego Rivera la defendió a ella en el periódico Excelsior, en muchas de las publicaciones. Y el maestro Goitia vendía sus acuarelas así en Xochimilco, en la fila para tomar el tranvía, que era un tren suburbano, en un tranvía como hay en Italia, en muchos países europeos. Y entonces la gente hacía fila porque pues, salía un tranvía, yo creo cada 15 minutos, cada media hora, no lo sé. Y entonces ahí vendía sus acuarelas. Él vivía con una pobreza verdaderamente franciscana. Él era un hombre muy religioso y su habitación, su casa, era piedra sobre piedra, sin pegamento. Y luego, para que el techo se inclinara, el techo era de lámina. Entonces ahí había un agujero, yo creo que como de 1 metro, para que el techo se inclinara. Entonces entraba todo el aire. Vivía en el campo. Y bueno, por ahí pasaba el tranvía. La parada se llamaba El Torito, después le cambiaron a Francisco Goitia. Ahí pasa el tren. Ahora, bueno, por eso dormía en un ataúd. De esa manera se protegía él de la inclemencia del tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, el piso era de tierra. Cuando lo fuimos a ver en esa ocasión, y nos sacaron unas sillas de Michoacán en el patio, en el sol, y ahí estuvo platicando mi papá con él. Yo en realidad pues yo era un niño, no sé, 8 o 10 años, no lo sé, estaba impactado. ¿Y usted dónde nació, dónde creció? Yo nací en Veracruz y he crecido en todos lados. Con tu jefito yendo para donde quiera. Por todos lados. Trabajo ahorita mucho en Guatemala, en Italia, tengo un estudio en Italia y aquí también. ¿Su nombre completo? Fernando M. Díaz, servidor de usted. Pues mucho gusto. Ya veo que nos quieren sacar, yo creo. Ya vienen.